Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a esta entrega de su espacio Profundicemos. Hoy vamos a concluir con esta maravillosa serie que hemos tenido a lo largo de estas 5 semanas ya, donde hemos venido abordando lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Tuvimos en primer lugar a nuestro hermano pastor Hansel Alburquerque, que nos estuvo hablando acerca de solo la fe. ¿Cómo es posible que solo mediante la fe pueda el hombre alcanzar la salvación? Luego tuvimos a nuestro hermano pastor Pilar Alcántara, que nos estuvo hablando de solo la Escritura. Cómo la Escritura es entonces nuestro manual o regla de fe y conducta de todo creyente. Luego tuvimos a nuestro hermano pastor Gabriel Linares, que nos estuvo hablando precisamente entonces de solo Cristo. Cómo por medio de Cristo nosotros alcanzamos la salvación. Y la semana pasada entonces tuvimos a nuestro hermano Galvá, que nos estuvo hablando de solo gracia. Cómo la salvación es posible solo y exclusivamente por la gracia de Dios. Hoy entonces vamos a concluir o a cerrar este maravilloso tema con la última sola, que es solo a Dios sea la gloria. Vamos a ver entonces cómo desemboca esta sola, ¿verdad? Digamos este resumen en esta sola. Tenemos entonces para compartir este maravilloso tema a nuestro hermano pastor Hansel Alburquerque. Placer estar aquí en medio de esta audiencia tan maravillosa y tener la oportunidad de poder compartir este tema tan maravilloso a la vez. Tenemos a nuestro distinguido pastor Pilar Alcántara. Privilegio estar de nuevo aquí. Esperamos ser de edificación para todos y todas quienes nos sintonizan cada semana. Bien. Señor, estoy privilegiado y me siento aquí, como diría el apóstol Pablo, como un abortivo estoy aquí en medio Bendito el Señor de estos ilustres. Bien, me gustaría entonces, ¿verdad? Cualquiera pudiera darnos una pincelada acerca de qué trata entonces esta sola de solo a Dios sea la gloria. Sí, bueno, a lo largo de esta serie hemos venido abordando asuntos, temas que de alguna manera cuando vemos sola fide, solo la fe, estamos conscientes de que sí, que hay que tener fe para ser salvos, de que se necesita la Escritura y solo la Escritura debe de ser nuestro manual, como hablaba nuestro pastor Pilar, y así las diferentes solas que hemos venido viendo. Pero ¿cómo que la salvación tiene que ver con el hecho de que solo a Dios la gloria? O sea, ¿en qué depende de esto la salvación? Yo creo que Pilar ahí nos puede ayudar un poco con esto. Es verdad. Yo creo que ya Hansel y yo estamos aquí hoy como dos niños que sacamos nuestro cuadernito y vamos a escuchar al maestro. A tomar nota. Alabado sea Dios. Dios nos ayude. Mis santos hermanos, la Biblia dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque de Él, es decir, de Dios, para Dios, y por Él son todas las cosas. Amén a eso, o como resultado de eso, a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Bueno, la idea es entonces que en el pensamiento paulino, si estamos pensando que la salvación es por la fe evidentemente en lo que ya está establecido en las Escrituras, porque del oír las Sagradas Escrituras viene la fe. Y que esa fe incluso es resultado de la gracia de Dios, porque nadie puede levantarse un día y decir, a partir de hoy yo voy a tener fe. La Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo ordena. Y el que viene a Cristo, Cristo no lo echa fuera. Todo eso está plasmado en las Sagradas Escrituras y es resultado de la gracia divina. Entonces, amén a todo eso,
tenemos la fe como regalo de Dios, que es un don, porque no es que a mí se me ocurrió un día creer. Pero tampoco, señores, aquellos que no han creído, no es tampoco porque ellos dicen, no, yo no voy a creer, atento a mí, no voy a creer. Es que al Padre no le ha placido abrirle los ojos del entendimiento para que puedan tener esa fe y entonces obtengan esa salvación por la gracia divina. Si la Sagrada Escritura fue preservada incluso como un don de gracia, porque fue Él quien inspiró a los santos hombres, no solamente para que escribieran, sino también para que la preservaran, las Sagradas Escrituras. Poderosamente Dios ha intervenido porque tantas veces se ha anunciado la muerte de la Escritura, se ha escrito y leído el epitafio, se ha cargado la lápida, pero el cuerpo jamás ha aparecido. Las Escrituras siguen tan vivas como al principio. Eso solamente puede ser el resultado de la intervención divina. Entonces, Dios nos salva por la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero que Cristo está revelado en las Escrituras, porque no es fe en cualquier cosa, no es fe en un árbol, no es fe en mi capacidad, no es fe ni siquiera en mi fe. Es fe en Cristo Jesús. Todo eso está plasmado en las Escrituras. Entonces, hay que concluir que solo a Dios debe ser la gloria por los siglos de los siglos. El contexto del texto, entonces, sería importante advertir de este versículo de Romanos capítulo 11, versículo 36. El capítulo 11 de la carta a los Romanos básicamente está contextualizada en tres aspectos. El apóstol Pablo trata la idea de no de que Dios desechara a Israel, pero de que Israel resbalara en su andar con Cristo, se apartara. Versículos 1 al 10. A pesar de ese apartarse, Dios se preservó un remanente fiel. Ahora, por pura gracia, como fue el tema anterior, Dios se preservó ese remanente fiel. Además, el capítulo 11 nos presenta la idea de que Dios se propone salvar a los gentiles y justamente Pablo se identifica a sí mismo como el apóstol a los gentiles. Así que en el entendimiento de Pablo, y es un atrevimiento mío decir que Pablo eso era lo que entendía, porque ¿cómo puedo leer lo que Pablo entendía en su mente? Pero lo que creo es que el apóstol Pablo está entendiendo que mediante ese fallo, ese resbalar de los judíos, entonces Dios decide, que también soberanamente, no sabemos por qué, provocar a celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo, los gentiles. Y lo pone a él, a Pablo, como el heraldo, como el apóstol a esos gentiles. Pero en tercer lugar, de la misma manera que en su sola potestad al Señor se le ocurrió permitir el resbalón de los judíos, en su sola potestad o su conocimiento anticipado y por pura gracia decide salvar a los gentiles. Pero además trata el capítulo 11 al final que Dios va a restaurar a Israel. Surge la pregunta, ¿por qué Dios no impedir que Israel resbale? Y en lugar de salvar a los gentiles, de alguna manera como a chepa, porque Israel no se mantiene, ¿por qué Dios no permite entonces que a través de todo Israel, predicándole a los gentiles, salvar a los gentiles más rápido? Y finalmente restaurar a Israel, si podía impedir que se descarriara inicialmente.
Bueno, esta respuesta pudiéramos encontrarla en los versículos 33 y 34 del mismo capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció o entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Es decir, eso pertenece, la respuesta a esa pregunta pertenece a la sola potestad y soberanía divina. De modo entonces que yo pienso que hoy día todo esto pudiera aplicarse a la vida del creyente y de la sociedad hoy, pensando que si todo lo anterior es verdad, y yo particularmente creo que lo que hemos abordado hasta el momento es verdad, esas 4 solas anteriores, sola fe, sola escritura, solo Cristo, y todo eso por la gracia divina, yo creo que todo eso es verdad. Sencillamente Dios en su sola potestad, en su presciencia, su conocimiento anticipado, permite que Israel se aleje. Número 2, provoca a celos a Israel, que se creía dueños de Dios, y que quien se acercaba a Dios, por decirlo de alguna manera, tenía que pedirle permiso a los judíos. Sí. Entonces Dios permite que ellos se alejen, los provoca a celos con los gentiles, levanta a Pablo como heraldo de los gentiles y llama a una iglesia de lo que no es, aquellos que no eran su pueblo, y ha preservado un remanente judío que los restaurará al final, y todo eso por pura gracia. Bueno, sencillamente de la misma manera que a él nadie lo motivó, hoy día nadie puede salvarse porque a uno se le ocurra un día creer en Cristo, sino que soberanamente Dios decide abrirle el entendimiento a unas personas para que escuchemos y respondamos al mensaje y perseveremos en la fe, porque justamente la salvación, la evidencia del nuevo nacimiento es la perseverancia de los santos. Pero esa perseverancia de los santos, primero es por la fe en Cristo, que está revelado en las Escrituras, por pura gracia, y para que finalmente le demos la gloria a Él, porque no es por méritos humanos. No hay el más mínimo mérito humano del cual yo pueda hacer alarde para presentarle como que por eso yo estoy aquí. Wow. Entonces todo eso es para la gloria de Dios. Al final la salvación es del Señor. La salvación es de Dios. Sí. Él decide quién se salva y quién no se salva. No porque Él caprichosamente haya destinado a alguien para que se pierda o no, sino que, como dije en algún momento, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Y aunque Él sabe quién se va a salvar y quién no, entonces la predicación de la palabra, del evangelio, de las buenas nuevas, tampoco es una pérdida de tiempo, porque yo no sé quién es que se va a salvar. Correcto, correcto. Entonces, podemos entonces decir definitivamente que por Él, de Él y para Él, es todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me llama la atención, pastor, entonces, que eso deja en evidencia que el hombre no aporta nada en esto. O sea, hay personas que piensan incluso... Bueno, sí, el hombre realmente aporta. Un segundo, Pérez. El hombre aporta. El pecado. Exacto. Si no hay un perdido, entonces no hay necesidad de un salvador. Entonces, nosotros fuimos una especie de protagonista, solo que en realidad fuimos el villano. Jugamos una parte fundamental de la salvación. A mí me llama la atención entonces, pastor y Hansel, pastores, ¿verdad? Que luego de uno, por ejemplo, escuchar una serie como esta que hemos tenido, nosotros vemos que todo el mérito, toda la gloria debe ir automáticamente dirigida a Dios,
porque precisamente si nosotros hemos hecho algo, como usted bien dice, aportamos el pecado, estamos huyendo de Dios. Huir de la salvación. Y al final es algo que Dios ha hecho para su gloria. Entonces la pregunta que no tiene respuesta humanamente es, ¿por qué Dios elige a Hansel y elige a Pilar y no eligió al hermano de Hansel o al hermano de Pilar? O sea, esa pregunta nos deja, señores, es que solo es la gracia. O sea, no hay una respuesta humana que nosotros podamos darle a la audiencia para satisfacer esa curiosidad. Sí, pero es importante estar consciente de que no es injusticia. No es injusticia por algo. Dos personas se están ahogando en alta mar y van rumbo a un desemboque. Yo tengo un salvavidas, por así decirlo, y yo le tiro el salvavidas a quien yo quiero. Salvé uno de los dos. Fuiste injusto, porque ¿por qué no salvaste al otro? No, es que ellos no merecían ninguno de los dos que yo los salvara. En segundo lugar, yo no estaba obligado a eso. El ejemplo del mendigo que está en una de las calles del país, yo tengo 5 monedas en mis bolsillos y paso por donde están los mendigos, y de los 5 mendigos que están allí, pues sencillamente a uno de esos mendigos les doy mis 5 monedas. Fuiste injusto porque debiste darle una moneda a cada uno. Bueno, tengo una pregunta entonces. ¿Qué hicieron esos mendigos para ganarse mi moneda? Exacto. En segundo lugar, ¿esa moneda eran de ellos para yo darle una a cada uno? No, eran mis monedas. Y en tercer lugar, yo hago con mis monedas lo que yo quiero. Pues entonces así es la salvación del Señor, es de Él. Por eso, como Él lo haga, está bien. Pues no son culpables los que se pierden, porque es que en realidad Dios nos los salvó. Sí, son culpables. De hecho, todos somos culpables y estamos en la misma condición. La única diferencia fue que Dios, de manera soberana y justa, porque Él no deja de ser justo, Él sencillamente pagó el precio en la cruz del Calvario para Él poder tener la potestad justa de salvar a quien Él quiera salvar. Y ese es el asunto. Al final del camino, la gloria termina siendo para Él. La Biblia habla de la condición del hombre como un perdido. En segundo lugar, habla del hombre como un hombre que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, no fui justo, no fui bueno, no busqué a Dios, estaba sordo, no podía oír la verdad del Evangelio, estaba ciego porque el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento al hombre para que viendo no vean, no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero además de eso estaba muerto, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces no había posibilidad alguna de yo mismo poder ver, reconocer mi necesidad de un Salvador. Entonces Dios hizo absolutamente todo lo necesario para que yo pueda ser salvo, y por eso entonces ahí es donde desemboca las 5 solas. Entonces al final toda la gloria de la salvación es de Dios. Y las personas, distinguidos, las personas que piensan que ellos se convirtieron porque ellos fueron muy inteligentes o porque ellos vienen de una familia donde toda mi familia son pastores, todos son ministros, o porque ellos entienden que Dios le ha dado una capacidad por encima del promedio, y esa ha sido la razón, su propia capacidad, su propia inteligencia o el propio nombre o apellido de la familia que lo ha llevado. ¿Y habrá alguien realmente que piense así? Bueno, hipotéticamente, pensemos que hipotéticamente lo que Jonathan dice es una realidad, aunque pienso que es una irrealidad. O sea, no creo que una persona piense así hoy día en el mundo, pero pensando que alguien piense de esa manera, aún así él también va a ser salvo por gracia. El que piensa que va a ser salvo por sus propias obras y se esfuerza día a día por hacer obras para poder alcanzar la salvación, y que al final del camino, cuando pongan sus obras en la balanza, las obras buenas pesen más que las malas y entonces pueda entrar al cielo, él también va a ser salvo por gracia y no por obra. La única diferencia es que cuando él, que vivió en un esfuerzo continuo a lo largo de toda su vida, haciendo obras para poder ser salvo, él llegará al cielo, pero habrá vivido aquí una vida infeliz. Yo llegaré al cielo dependiendo totalmente de la gracia y confiado
en que Dios me salva por su gracia, no por mis obras, y yo también llegaré al cielo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia fue que él vivió allá en el cielo un cristianismo sin gozo, sin disfrute, sin felicidad, y sin embargo yo viví un cristianismo descansando en la gracia y la soberanía de Dios, consciente de que no es por mis fuerzas, sino que debo de descansar en su gracia porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Pero yo hay movimientos, ustedes saben que yo hay movimientos que sí, que trata de las obras, trata de, sí. Tú conoces movimientos así. Sí, sí, claro, claro. Yo no conozco. Sí, pastor, mire, eso es comenzando por el tema de la santidad. Ujú. Santidad es sinónimo de cara dura. Sí. Cara dura, no reírse, o sinónimo de una ropa que 4 veces el size que no es el suyo, porque eso es santidad. Entonces, estamos hablando básicamente de que es como pensar o vivir de una manera como que esto es por obra. Si no hago esto, no soy salvo. Entonces, eso básicamente es un total desconocimiento de lo que Dios ha hecho. Porque si nosotros tuviéramos claro lo que Dios ha hecho, tendríamos que concluir, señores, que esto no es cuestión de algo que yo pueda hacer. Es cuestión de algo que ya Dios hizo. Sí. Y no solamente que lo hizo, que usted y yo nosotros estemos conscientes de que Dios no le debe nada a nadie. Es decir, Dios no está en deuda con nadie, todo lo contrario, todo el mundo está en deudas con Dios. Por supuesto que debe haber una intencionalidad en los salvados de hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero aún esa intencionalidad, debo entender que es un asunto de gracia. Porque sí. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera eso lo sabemos. Es el Espíritu de Dios. Que tiene que ver con mi respuesta de gratitud al gran favor que recibí. Es decir, mi intencionalidad de vivir para Dios no es para agradarle, es porque ya le agrado. Y como ya le agrado, estando muerto en delitos y pecados, Él me encontró, me salvó, se ensució sus manos al meter su mano al lodo para sacarme a mí. Entonces yo en gratitud por ese don, ese regalo inmerecido, entonces yo respondo de manera intencional tomando la decisión de no pecar o de no practicar el pecado. Pero Dios no está en deuda con nadie. Y aún yo me esfuerce al máximo, Martín Lutero en particular. Martín y probablemente toda la organización en la cual se adhirió, o la mayoría por lo menos, tenían la intención de ser tan santos que se autoflagelaban. Y eso no los hacía más santos, al contrario, Martín cada vez más le tenía terror a la posibilidad de la muerte. Porque, Dios mío, ¿qué será cuando yo me enfrente a ese Dios santo? Siendo consciente de mi pecaminosidad, hasta que pudo entender el misterio de la salvación por la gracia divina, que es un don de Dios. Y por eso el apóstol Pablo categóricamente dice que por gracia fuisteis salvados por medio de la fe en Cristo, y no es de ustedes, no es un don de ustedes, no es un esfuerzo de ustedes, no es un mérito de ustedes, no es por obra de ustedes, es por gracia para que nadie se gloríe. Y como nadie se va a gloriar, al final el único que puede gloriarse es Dios, porque Él es que lo ha hecho todo. El asunto a veces es la forma en que nosotros como que construimos nuestra cosmovisión de por qué vivimos la vida cristiana en la forma en la que vivimos. La iglesia evangélica, por ejemplo, tal vez no quisiera reconocer que muchas de las cosas que nosotros creemos, pensamos en nuestras convicciones internas, tiene que ver por el hecho de que arrastramos contradicciones. Pero el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, texto 31, dice, sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Al final del camino, el apóstol Pablo está inmerso en una especie de discusión de si podemos comer comida ofrecida a los ídolos o no la podemos comer. Bueno, el tema
en este episodio no es sobre la comida ofrecida a los ídolos, pero el apóstol Pablo dio una respuesta al final que tiene que ver con todo el andar de la vida cristiana. ¿Por qué me he visto como me he visto? O sea, que sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué hablo en la forma en que hablo? ¿Por qué me expreso en la forma en que me expreso? Bueno, porque tengo la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. En el cristianismo, por ejemplo, en la iglesia de Cristo, tendemos a vivir una vida en la iglesia que si viviéramos la vida que vivimos en la iglesia, la viviéramos de la misma forma cuando estamos fuera de la iglesia y que entendamos que es lo mismo, porque al final del camino, las 24 horas del día, estamos frente al rostro de Dios, corandeo, como dijeron los reformadores, nosotros viviéramos distinto, diferente. O sea, nosotros en el templo tenemos una idea de que Dios está ahí y hay un cierto respeto y nos manejamos, nos conducimos con prudencia. En el templo vivimos para la gloria de Dios. La pregunta es cuando estás fuera del templo, tu cosmovisión acerca de que estás frente a Dios, ¿es la misma? Entonces el apóstol Pablo les dice a ellos, no le voy a dar una respuesta sobre la comida ofrecida a los ídolos. Y el contexto es un poco conflictivo, porque en el templo de la diosa ya Diana, ofrecían comida a los ídolos. Se quemaba la comida ofrecida a los ídolos, las carnes, pero quedaba parte de la carne cocinada y se llevaba a la carnicería. Entonces en la carnicería allí los hermanos encontraban carne cocinada, filete, de masa y a más bajo costo que la que no era sacrificada a los ídolos. Entonces le están preguntando a Pablo, porque algunos hermanos no están de acuerdo con eso. Y Pablo entonces les dice, escúchame bien, el problema no es la comida ofrecida a los ídolos. Es que tú, si vas a comer esa comida, tienes que hacerlo de una forma que traiga gloria al Señor. No puedes hacerlo, por ejemplo, para alardearle a tu hermano de la madurez cristiana que tú tienes, de que aunque te comas una comida ofrecida a los ídolos, te lo comes con la conciencia de que al final Dios ha santificado esa comida. No, tú tienes que vivir de tal forma que cuando tu hermano te vea, tú tienes que cuidarlo a él, velar por tu prójimo, por tu hermano, y eso sí traerá gloria al Señor. Si te ponen una comida en la mesa, no preguntes si es ofrecida a los ídolos y no. No por tu conciencia, sino por la conciencia del otro, que sabrá que ya tú tienes conciencia de que es una comida ofrecida a los ídolos. Estás en la casa de un pagano y te la estás comiendo. Entonces estás trayendo cierto descrédito a la iglesia de Jesucristo. Entonces ahí vemos otro aspecto que presenta el apóstol Pablo. Mi vida cristiana está realmente haciendo más bella la santidad de Dios ante el rostro de esta sociedad, o realmente está afeando, si pudiera así decirse, empañando la imagen del Dios Santo en la sociedad en la que yo me encuentro. Al final el apóstol Pablo está tratándonos de decir, vivimos en la forma en que vivimos, porque vivimos para exaltar, promover, hacer más grande la gloria de Dios. No la podemos hacer más grande porque no puede ser más grande de lo que es, pero lo que Pablo está diciendo es hacer ver más refulgente, más clara la gloria de Dios ante la vista y los ojos de los hombres. Wow. Y por eso todo desemboca allí al final, en la gloria de Dios. Porque la Biblia habla, y Pablo, de que todo en la salvación es la gloria es de Dios. En la creación, la gloria es de Dios. Y allá, al final de los siglos, en el establecimiento del reino de Dios, dice que Dios le dará todas las cosas a Cristo, y Cristo entonces, para que reunirá todas las cosas en él, para la gloria de Dios. Al final, todo comienza en la gloria de Dios y todo termina en la gloria de Dios. Es interesante ese punto anterior de el estilo de vida del creyente en el templo y lo que vivimos fuera del templo. Porque justamente el apóstol Pedro
4:11 de su primera carta, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No está haciendo referencia necesariamente al templo. Si alguno ministra, se supone que está ministrando en el templo, ministre conforme al poder que Dios da. Pero sea dentro del templo, la administración, o sean las palabras en el diario vivir, todo esto debe ser para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, porque nosotros estemos mostrando a Cristo en todo lo que hacemos. La idea es, realmente me pregunto yo, se pregunta usted, se pregunta la iglesia, el cristiano, ¿qué haría Cristo en mi lugar en cada acto que hacemos? ¿Por qué? Porque si nos preguntásemos eso, real y efectivamente, lo que hablemos, lo hablaríamos para la gloria de Dios, lo que ministramos sería conforme al poder que Dios da, para que en todo Cristo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien, a Dios, pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si definitivamente yo no hablo conforme a la palabra de Dios y digo una cosa por otra, miento, engaño, defraudo, porque tengo una vida sacra en el templo y una vida secular fuera del templo, entonces yo no estoy realmente creyendo que la gloria, la honra, el imperio y el poder, todo le pertenece a Cristo por los siglos de los siglos. De igual manera, y amén de lo que usted dice, que al final también será para la gloria de Dios, dice el libro de Apocalipsis, allá en lo que pasa en la gran tribulación, o como lo pensemos, los que mueren, las almas que suben del altar, debajo del altar, ellos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la honra, digno eres de recibir el poder. Vamos a la creación que usted hacía alusión, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De nuevo al punto anterior, Dios no está en deuda con nadie. Dios no le debe nada a nadie. De nuevo al punto suyo, es que él se estaban ahogando los dos y decidió pasarle el salvavidas a uno y al otro no. Pero también pudiera ocurrir, señores, que sencillamente Dios aún no le ha pasado el salvavidas. Sí. Exacto. Y que mañana pasado decide él pasárselo. Y de momento, las personas que, de hecho, a mí me han dicho personas, literalmente, pastor, no pierda su tiempo conmigo, que yo no me voy a convertir. No me predique. Dios. Pero no se va a convertir hoy. No, ni hoy ni nunca. Dios. Y uno dice, pero Dios no puede cambiarle el parecer a esa persona. Sí, sencillamente no le ha placido hacerlo. Pero hay personas que hablan así hoy y mañana pasado usted lo ve predicando, como Pablo mismo dice, que los judíos se sorprendían y ni siquiera le creían porque ahora lo ven predicando la fe que en otro tiempo perseguía. Es decir, contra todo pronóstico, Pablo es un apóstol, porque ¿quién podía imaginar humanamente que ese tipo se iba a convertir? Y de Saulo de Tarso, el perseguidor, iba a ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Bueno, señores, todo eso apunta a que de Dios es la gloria. Eso es así. Eso es así. Sí, pero el asunto es la cosmovisión que nosotros debemos de tener frente a este postulado de que solo a Dios la gloria. En Suiza, por ejemplo, en el año 1726, se empezó a predicar en las iglesias el hecho de que cada segundo de nuestras vidas debíamos de vivirla para la gloria de Dios. De que si estabas fabricando un reloj, tú tenías que fabricarlo con la conciencia de que Dios se iba a poner ese reloj. Entonces,
de repente los hermanos de la iglesia que trabajaban en las fábricas relojeras de Suiza pulían esos relojes a tal punto de que los dueños de las empresas empezaron a cancelar, a despedir a todos los que no eran cristianos, porque los cristianos hacían sus trabajos con tanta excelencia que ellos decían Dios. Entonces empezaron a contratar cristianos, pero las personas no cristianas empezaron a ir a la iglesia para descubrir por qué era lo que pasaba. Y la gente entonces se encontraba allí con un sermón que enviaba a los creyentes con la convicción de que cada cosa que hacían debían de hacerla para la gloria de Dios. Wow. Una ropa manchada, la estoy lavando, échala a la basura. No. Haz tu mayor esfuerzo, hazlo con la mayor entrega y delicadeza, porque al final se trata de algo que estoy haciendo para Dios. No, no es para Dios, es para los muchachos. No, es para Dios. Y por eso la Biblia dice, sea de hechos o de palabra, para la gloria de Dios. Tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Entonces la Biblia al final resume en que todo en tu vida es algo que estás haciendo para Dios. No, pastor, para Dios no. Yo lo estoy haciendo para mi jefe. Si estás mirando a tu jefe, el estándar tuyo es muy bajo. Dios, su estándar es su gloria, porque todo se trata de su gloria. Y no es Dios egoísta, que Él quiere que todo sea para su gloria. Él no es egoísta, porque al final del camino toda la gloria le pertenece realmente a Él. Y es de Él. Gloria a Dios. Bueno. Wow. Hemos tenido un tiempo, pastor, para que dé las últimas palabras de esta interesante serie y específicamente este episodio. Es maravilloso esto con que Hansel casi concluye, porque eso nos lleva al punto inicial de la reforma. La iglesia reformada siempre reformándose. Que es de lo que vamos a hablar ahora. Porque el tiempo no nos da. La idea es, mis santos hermanos, que amén de lo que pasó en Suiza, la iglesia de este tiempo necesita reformarse de nuevo. Porque hoy vemos incluso creyentes que son empleados y quieren llegar lo más tarde posible a su trabajo, irse lo más temprano posible, hacer la menor cantidad posible de trabajo y cobrar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces eso no es para la gloria de Dios. No. La iglesia de este tiempo necesita volver a la reforma. Amén. La iglesia necesita reformarse de nuevo. Wow, tremendo. Señores, lamentablemente el tiempo no da para más. Damos gracias a nuestro hermano Pastor Pilar, a nuestro hermano Pastor Hansel, que pudieron compartir con nosotros esta última sola. Y a la audiencia, ¿verdad? Les instamos a que si no ha visto algún capítulo de los anteriores, pues se ponga al día, véalo, prepárese, documéntese y siga aprendiendo, porque estamos tratando de crear un contenido que nos edifique, que nosotros podamos compartir, con el cual podamos identificarnos. En medio de tantas cosas raras que hay hoy día en redes sociales, pues usted pueda tener un contenido fiel, bíblico, a la luz de las Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Profundicemos.